Esta semana, en Vaticano, acompáñennos y descubran dos de las más impresionantes basílicas del mundo, San Pedro y San Pablo. Ambas construidas sobre las tumbas de los mismos santos patronos de Roma. Conoceremos en profundidad la monumental plaza frente a la iglesia petrina, con su obelisco, la cúpula de Miguel Ángel y el singular baldaquino de Bernini, así como su iglesia gemela, San Pablo Extramuros, que cuenta con un particular espacio de acogida y la galería de retratos de todos los papas, desde San Pedro hasta el Papa Francisco. Este apasionante y exhaustivo viaje que se adentra en la historia y el arte comienza ahora, en Vaticano. Bienvenidos a la Basílica de San Pedro. Muchos la consideran el edificio más hermoso del mundo. Desde su construcción, ha sido el corazón del catolicismo en el mundo y el eje central de las actividades litúrgicas papales. La Basílica, dedicada al Príncipe de los Apóstoles, es una de las mayores iglesias del mundo. Cuenta con el mayor espacio interior jamás logrado en la construcción de una iglesia. Pero lo primero que los visitantes ven es la acogedora plaza que abraza a las masas. Creo que la palabra bienvenida es la que mejor define la Piazza San Pietro, como nosotros la llamamos. Solo pensar en asomarse a un edificio que tiene tanta historia. El emplazamiento tiene 2000 años de historia cristiana y a pesar del abrumador aspecto de lo que podría ser un edificio defensivo o solo por el simple hecho que el imponente muro a nivel histórico supone, que sin embargo acoja con los brazos abiertos. Diría que el gran regalo de la Plaza de San Pedro es esta columna que parece alcanzar y dar la bienvenida a los peregrinos en un redil y reunirlos en este espacio como una comunidad congregada alrededor de ese obelisco que pueden ver en el centro. Ese obelisco, al congregarnos a su alrededor, nos retrae 2000 años en la historia. Hubo una época en la que no estaba allí, frente a la iglesia, pues originalmente lo colocaron a un lado. No era un distintivo de una ciudad cristiana, era un distintivo de un emperador romano. Formaba parte del circuito de carreras de caballos construido por el emperador Calígula, erigido junto a la actual basílica. En ese lugar, a la sombra de ese obelisco al que hoy nos referimos como el testigo silencioso, San Pedro fue crucificado boca abajo. De modo que estamos reunidos en torno a ese testigo silencioso, recordando el momento en que Pedro fue asesinado y las repercusiones del gran incendio provocado por un enloquecido emperador Nerón. Pero es entonces cuando detrás de todo eso apreciamos inmediatamente todo lo que surgió a partir del santo, esa basílica, esa cúpula y ese glorioso orbe en la cima. La ubicación de la basílica es un tanto única, ya que está fuera de las antiguas murallas de la ciudad. Las iglesias originales, estas 5 iglesias que se construyeron sobre las tumbas de los mártires, se erigieron por necesidad fuera de la ciudad, ya que la ley romana exigía que la gente fuera enterrada fuera de la urbe. Lo que sucedió con la tumba de San Pedro es que Pedro sencillamente fue enterrado en un agujero en el suelo. Fue ejecutado en un circo de carreras de caballos como un indigente en situación de persecución, muy cruenta. Lo mejor que sus amigos pudieron hacer fue sacar el cuerpo del circo de carreras de caballos, llevarlo al primer espacio tranquilo que encontraron, cavar un agujero en el suelo, poner el cuerpo en él y cubrirlo con un poco de tierra y algunos pedazos de ladrillo. Lo más asombroso de la historia y de todo lo que ha florecido detrás de ella es que ese fue el momento en que los romanos se equivocaron. En aquel instante parecía que habían aplastado a los cristianos, que se habían liberado de toda presencia cristiana, pero en realidad, sin darse cuenta, al enterrar su cuerpo en un agujero en el suelo, como si hubieran sacado la basura, los romanos plantaron una semilla. Y cada vez que miramos la basílica, vemos el florecimiento de esa semilla, puesto que la basílica se encuentra justo encima de esa tumba.
Si comenzando por el orbe en la parte superior de la cúpula, trazamos una línea recta hacia abajo, atravesaremos 2000 años de historia a través de sus monumentos, de modificaciones, de muros improvisados, hasta el agujero en el suelo donde los romanos cometieron por primera vez el error de desechar esa piedra que es Pedro. Una de las obras de arte más importantes dentro de la basílica es el ciborio, conocido como baldaquino, ubicado sobre el altar principal y bajo la cúpula. Comprender el propósito y el tamaño del baldaquino o el ciborio de bronce construido por Gian Lorenzo Bernini es necesario y crucial para entender la importancia de la tumba de San Pedro. Los peregrinos han estado viniendo a este lugar desde que era una pequeña y solitaria tumba en una colina. Han venido cuando era una hermosa iglesia construida por Constantino y aún hoy acuden a esta iglesia. Para cada uno de los propósitos, el destino de los peregrinos era la tumba de Pedro. Así que cuando Miguel Ángel comenzó la nueva construcción en la basílica en 1506, la que vemos hoy en día, comenzó con la idea de construir una iglesia en forma de cruz. Eso significa que todos los lados habrían sido iguales. Es comprensible entonces que el centro de la iglesia estaría donde estaba la tumba de Pedro. La magnífica cúpula, completada por Miguel Ángel, fue otra característica que pretendía centrar la atención de todos en la tumba de Pedro. Más tarde ampliaron la iglesia, y la iglesia, en vez de ser una cruz griega, en la que al entrar topabas directamente con la tumba, creció hasta alcanzar los 187 metros de largo. Los peregrinos entran, caminan alrededor y se preguntan, ¿dónde está Pedro? Se ocultó la cúpula de la fachada de manera que no se podía ni ver la cúpula de Miguel Ángel para orientarse. Aquí es donde entra Bernini, con 25 años de edad. En su primer trabajo en San Pedro, le piden ver si podía hacer algo para que la tumba de San Pedro fuera un poco más notoria, y Bernini realizó un ciborio de 30 metros de altura y 80 kilos en bronce. No logró que se mantuviera en pie porque se quedó sin bronce. Era un proyecto de 4 años y se suponía que lo concluiría en ese tiempo, pero le llevó 10 años de su vida. El pobre hombre acababa de desvelar algo equivalentemente a construir un edificio de 3 pisos en bronce dentro de otro edificio, y lo único que todo el mundo le preguntaba era por qué había usado esas columnas entorchadas. La pregunta se debía obviamente a que las columnas salomónicas no encajaban con los estilos grecorromano, corintio, dórico, jónico, que se mostraban en el resto de la iglesia. Esas columnas de bronce de Bernini eran sencillamente versiones gigantescas de las antiguas columnas de mármol blanco regaladas por Constantino, que ahora están en los balcones de San Pedro. La obra maestra barroca de la basílica es la silla de San Pedro, flanqueada por ambos lados por ángeles y nubes que se desparraman sobre la basílica. Creo que es interesante comenzar pensando en el altar de la cátedra, en el altar que hay sobre el ábside en San Pedro. Es interesante verlo desde la perspectiva de Bernini. Había nacido 40 años después de la muerte de Miguel Ángel. Era escultor como Miguel Ángel, ambos de Florencia, y ambos trabajaron para el Vaticano. De modo que Bernini se encontró compitiendo con el legado de Miguel Ángel sin llegar a conocerlo, en realidad, cara a cara. Y si consideramos el legado de Miguel Ángel desde el Jesús de la Piedad hasta las otras imágenes de la primera y segunda persona de la Trinidad, Bernini optó por el imponerse una tarea realmente difícil, la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Cómo representar al Espíritu Santo? ¿Lo pintas? ¿Lo esculpes? ¿Lo construyes? ¿Cómo puedes representar al Espíritu Santo, que más que nada es una experiencia? Y aquí, cuando estaba trabajando en este monumento, el genio de Bernini se manifestó en su plenitud cuando tenía unos 50 años de edad, allá por 1650. Bernini representó al Espíritu Santo a través de todas las artes. Orquestó la pintura, la escultura y la arquitectura para que nos sintiéramos presentes en el primer Pentecostés, de modo que comenzó con la perforación de la parte trasera de la iglesia, con esa ventana ovalada de vidrio dorado,
con la idea de que la pared se disolviera para que el Espíritu Santo pudiera entrar. Así que tenemos esa experiencia de la parte superior cerrada que el Espíritu Santo atraviesa, pues en realidad la mampostería no supone dificultad para él. Y el sol se pone detrás de esa ventana. Durante la misa, el sol comienza a ponerse justo detrás de esa ventana con una luz dorada que penetra en la basílica como las lenguas de fuego de Pentecostés, que acaba jugando con el estuco del mármol que rodea la tumba. Y así parece que los cielos se abren, que los querubines se derraman hacia el interior. Y entonces esa enorme nube baja suspendiendo un trono de bronce gigantesco. Al día de hoy, el trono de bronce en sí mismo es solo un relicario, pero contiene la silla de Pedro cuando Pedro era obispo de Roma, una simple silla de madera, un recordatorio de la cátedra, la silla de Pedro, obispo de Roma y de su magisterio. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. Coronando la iglesia está la majestuosa cúpula construida por Miguel Ángel. Fue su último regalo a los romanos y al mundo. Esto fue lo último que hizo Miguel Ángel. Sorprendentemente, es una gran historia personal en su carrera. Miguel Ángel vivió hasta los 89 años. Había tenido mucho tiempo para pasar de ser un arrogante fanfarrón que iba a cambiar al mundo con sus obras de arte a un hombre que se volvió algo más reflexivo. Un hombre que había conocido la decepción y al final de la vida, un hombre que realmente pensaba en la redención. Pensaba en conocer a su Creador y en lo que él había creado para su Creador. Aceptó el trabajo de completar la Basílica de San Pedro sin cobrar nada a cambio. Lo hizo por, y cito, la gloria de Dios, el honor de San Pedro y la salvación de su propia alma. A pesar de que Vermonte, el arquitecto original, había sido un enemigo personal, Miguel Ángel fue capaz de dejar eso a un lado y acabó por completar la iglesia según el plan original, reconociendo que Vermonte era el único hombre que conocía la verdad. Además, habían descartado a Miguel Ángel como maestro para realizar este proyecto cuando era joven y vigoroso, y aquello habría sido algo grandioso para su currículum. Lo habían pasado por alto para ese trabajo y lo aceptó de todos modos. Implica un gran crecimiento personal para el momento de realizar ese trabajo. Y Miguel Ángel le dedicó 19 años de su vida. El último regalo que hizo a la iglesia fue eso que vemos sobre el altar papal. El altar que se ve cuando el Papa celebra misa está justo encima de la tumba de San Pedro, y la cúpula de Miguel Ángel corona ese espacio. Y aunque la cúpula está inspirada en la del Panteón, Miguel Ángel pasó 20 años cambiando la apariencia de la del Panteón hasta lo que conocemos hoy en día. El Panteón era el edificio pagano perfecto. Todo en el Panteón está orientado a celebrar cómo los hombres se convierten en dioses debido a que el diseño fue llevado a cabo por los romanos paganos que así lo creían. Así que Miguel Ángel decidió recalcular el peso de la cúpula, la levantó sobre lo alto de un tambor y luego puso todas esas ventanas alrededor de la base. Una de las cosas más sorprendentes en esta época del año es entrar aquí y ver esos rayos de luz horizontales atravesando las ventanas separando la cúpula del altar. Es como si la cúpula flotara. Recordemos aquí que el hombre no controla las cosas, no fusiona el cielo con la tierra, cuando y donde quiere. Son los cielos los que eligen cernirse sobre ese punto de la tumba de Pedro como su guardián perpetuo. La piedad, la capilla Sixtina, el juicio final, el David, todo esto, todas esas cosas, en muchos sentidos son maravillosos, pero esto fue el mayor regalo de Miguel Ángel, porque cuando vemos al Papa celebrando misa allí, siguiendo los pasos de Pedro el pescador, con esta cúpula celestial sobre su cabeza,
Entendemos por qué lo llamamos Pontifex Maximus, tal y como está escrito en la entrada de la iglesia. Es el gran puente entre el cielo y la tierra. A solo unos pasos de los muros que una vez protegieron a Roma de los intrusos hay una hermosa basílica. Está dedicada a uno de los hombres más importantes de la Iglesia primitiva, el apóstol de los gentiles, San Pablo. Está fuera de los muros porque San Pablo padeció su martirio fuera de Roma y porque sus restos fueron enterrados precisamente aquí. El edificio de la iglesia fue construido por el emperador romano Constantino sobre el lugar que dio sepultura al apóstol. Siempre se ha dicho que, después de la ejecución del apóstol, sus seguidores erigieron un monumento llamado Cella Memoriae. Conviene recordar antes que nada que este es un sitio que comenzó siendo una tumba, como un lugar muy triste y de luto. Cuando San Pablo fue asesinado en algún momento entre el 65 y el 67, su cuerpo fue traído de vuelta, una propiedad que pertenecía a una mujer que había sido una de sus seguidoras. Se llamaba Mucina y era dueña de una propiedad aquí mismo, a tiro de piedra del Tíber y en la misma vía Ostiense, dos de los principales pasos de la ciudad. Y el cuerpo fue colocado en lo que suponemos que fue un hoyo en el suelo bastante sencillo, muy simple. Unos años más tarde, probablemente se colocaba algún tipo de memorial encima para que los primeros peregrinos pudieran encontrar la tumba de San Pablo. Y entonces desde aquí, comenzando con Constantino, cuando en el año 324 construyó una primera iglesia en este preciso lugar donde estaba la tumba, fue cuando el cristianismo adquirió su presencia y floreció algo aún mayor, que fue haciéndose más grande y más grande y más grande, sea como fuere. La iglesia de Constantino miraba a la dirección opuesta y era considerablemente más pequeña, de modo que hoy en día, mientras estamos aquí de pie mirando hacia el río Tíber, se ve el frente del atrio. Pero originalmente, justo donde recaía la tumba de Pablo, habría estado el ábside de la iglesia y la fachada de la misma estaría orientada hacia la vía Ostiense. Pero aquella iglesia no era lo suficientemente grande como para albergar las necesidades de los peregrinos y su deseo por venir a ver el doctor de los gentiles. La basílica está construida con un estilo único y tiene la planta característica de una antigua basílica. La palabra basílica viene en realidad de los griegos. Era una alusión a la Real Basilea, que era el camino real. Los griegos la inventaron hace mucho tiempo como una especie de estructura para crear seguridad y control de multitudes a la hora de conocer al rey. Y lo que ese edificio tenía como característico era que era axial, con una especie de sensación de flujo y un interior bien iluminado. Podías llevar a la gente por un pasillo central y luego sacarla por los lados. Los romanos, tras conquistar Grecia, observaron que ese edificio tenía un gran potencial, pero por supuesto, durante la República, no necesitaban un edificio para conocer al rey, así que lo importaron a Roma convirtiéndolo en un centro comercial. Construyeron pequeñas tiendas y almacenes a los lados, siempre aprovechando el foco central de luz, pero eliminaron la característica axial del edificio, de manera que el edificio dejó de tener direccionalidad. Era algo así como de libre acceso. El edificio era considerado neutral a nivel religioso. Así que cuando los cristianos con Constantino a partir del año 313 estuvieron finalmente en posición como para comenzar a construir iglesias, buscaron opciones para sus espacios sagrados. Obviamente los templos no servían porque A, eran pequeños, obscuros y contenían referencias a dioses paganos, y B, tampoco acomodaban a la gente en el interior debido a su obscuridad. Así que las miradas se giraron hacia la basílica. Era el edificio perfecto. Se construyó
teniendo en cuenta el tamaño. Podías acoger a tanta gente como quisieras ahí dentro. El edificio ofrece esa idea de inclusión. Podías inundar el edificio con la luz. Y lo más importante era que era un edificio axial, donde el peregrino entra y se dirige a donde se supone que quería y debía ir. Es un microcosmos de nuestro peregrinaje a través de la vida y de la fe. Algunos dudan acerca de la tumba de San Pablo, pero las pruebas sugieren que efectivamente fue enterrado allí. Sí, encontraron materia ósea y algunas hebras de tejido púrpura y dorado. Como suele ocurrir, la tela púrpura y la secuencia de oro corresponden con algunos de los hallazgos de los huesos de Pedro. Esto indica que había algo precioso que era muy valioso y que estaba envuelto en una tela que por lo general solo era accesible por el emperador. De modo que el descubrimiento de esta tela tan valiosa entre los restos humanos hallados es indicativo de que lo que hay en este sarcófago es de hecho San Pablo. En breves instantes regresamos con más en Vaticano. El propio arte de la basílica es un signo de ecumenismo. Cuando el Papa reconstruyó la iglesia después de un incendio, el mundo entero contribuyó en su reconstrucción. León XII, Gregorio XVI se pusieron manos a la obra y pidieron al mundo entero que contribuyera, y el mundo entero respondió. Así que no solo es que esta iglesia se construyera en un tiempo récord gracias a las interminables contribuciones de cristianos, tanto católicos como protestantes, todos juntos, sino que además también pudo ser adornada gracias a regalos procedentes de los más inesperados sectores. El zar Nicolás de Rusia envió trozos enormes de malaquita para que aquí lo transformaran en los espectaculares altares verdes que flanquean ambos lados de la iglesia. Y entre otras cosas, el rey Fuad I de Egipto envió alabastro, un hermoso alabastro egipcio traslúcido para las ventanas, así como estas espectaculares columnas de color crema que te reciben al entrar en la iglesia. Toda esta maravilla en honor a San Pablo, también como reconocimiento al trabajo que hizo en su vida por aunar al mundo. De nuevo logró unir a muchos para reconstruir esta iglesia tan rápidamente. No fue hasta 30 años después del incendio que pudieron consagrarla el 10 de diciembre de 1854. La mutua conexión entre Pedro y Pablo también es visible en el hecho de que ambas basílicas, la de San Pedro y la de San Pablo, tienen estatuas idénticas de los santos, solo difieren en tamaño. Uno de los aspectos más importantes de estas dos basílicas es el hermanamiento entre Pedro y Pablo. En Roma, como saben, celebramos el 29 de junio como una de las mayores fiestas del año y la celebramos por el día en que Pedro y Pablo fueron asesinados. De hecho, dentro de la iglesia se ven imágenes que conmemoran la decapitación de San Pablo y la crucifixión de San Pedro. Siempre están el uno al lado del otro. Se celebra el mismo día porque como los dos apóstoles murieron aquí, nacieron juntos en el cielo y eso los convierte en gemelos. Y en una ciudad que ama a los gemelos, pues fue fundada por Rómulo y Remo, y estos nuevos mártires gemelos volvieron a fundar la ciudad cristiana. Eso se destaca no solo en las estatuas que hacen juego, sino que cuando los emperadores reconstruyeron esta iglesia en el siglo V, la reorientaron de manera que ya no estaba mirando como todas las iglesias, incluida la de San Pedro, al este, sino que miraba al oeste,
directamente hacia San Pedro. Así que ambas se miran mutuamente como dos hermanos en armonía, atravesando de la planificación urbana de la ciudad. Sus paredes contienen una de las colecciones más prominentes de mosaicos de todo el mundo. Cuenta con una gran galería papal en la que todos están representados, desde el primer Papa San Pedro hasta el actual Papa Francisco. Una cita muy importante este año en esta iglesia es el 29 de junio, cuando celebramos las vísperas de la fiesta de San Pedro y San Pablo. De hecho, esta iglesia se ha encargado de todo tipo de actividades e iniciativas ecuménicas, pues ese es el verdadero propósito de la misma. Así que, comenzando por la Semana de la Unidad de los Cristianos, en la que la presencia es muy fuerte, quizás el momento más hermoso del año es cuando el Papa viene habitualmente acompañado de un representante de la Iglesia Oriental y juntos rezan en la tumba de San Pablo. La próxima vez que ustedes estén en Roma, asegúrense de no perderse esta belleza monumental tan rica en significado, historia y arte.